Listos. Honores. Señores, buenas tardes. Acá estamos casi con un aniversario a puertas de lo que fue el nacimiento del almirante Lizardo Montero, que tuvo mucha relevancia en la Marina. ¿Cuánta relevancia en la Marina ha tenido? Se lo vamos a preguntar al almirante Llosa, que conoce su historia perfectamente. ¿Cómo está, almirante? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo acá en mi casa porque estoy recluido por el tema del COVID. Operativo con Sí, limitaciones. sí, efectivamente, mañana el 27 de mayo se cumplen 190 aniversario de uno de los marinos más importantes de nuestra historia, que fue don Juan Lizardo Montero Flores, nacido en Ayabaca el 27 de mayo de 1832. Como recordarán, Montero es considerado uno de los cuatro ases de la Marina. Cuatro ases junto con Miguel Grau, García y García y Manuel Ferreiros. Su relevancia institucional, yo diría que es el marino más influyente en la vida pública nacional en el siglo XIX, muy al margen de nuestros héroes navales muertos en combate, como son Miguel Grau y Germán Astete, o Guillermo Mori y otros. ¿Por qué la importancia de este hombre, que es un marino desde joven? Entró al servicio más o menos 1852, 53, poco antes un par de años antes que Miguel Grau. Eran coterráneos ambos, pero desde muy joven él tuvo inquietudes políticas. La vida de Montero está vinculado tanto a la Marina de Guerra, a su profesión de marino, como a la vida pública, a la vida política nacional. Él se educa en Ecuador siendo adolescente y es muy probable que ahí haya conocido al famoso caudillo Manuel Ignacio de Vivanco, que desde 1844, tras el fracaso de su revolución contra Castilla, está desterrado y vive ahí unos años. Y digo esto porque esta figura de Vivanco, poco conocida en nuestro país, o en la historia, a la cual se le ha dado poca importancia, es muy relevante porque va a tener mucha influencia en otros caudillos, como Nicolás de Piérola, y diría yo bastante de Montero. ¿Y esto por qué? Porque Montero, estando pronto, habiendo recientemente entrado al servicio naval, va a secundar a Vivanco en su revolución contra el general Castilla. Contra el general Echenique. Esto sucede en 1854, si no me recuerdo, un poco, 57, mejor dicho. Lo cierto es que él, junto con otros miembros de la Marina, se sublevan contra el orden constitucional, incluido Miguel Grau, que secunda a su amigo Montero, y con ello da inicio Montero a una serie de actividades y participaciones en la vida política nacional. Siempre relacionado, una amistad muy estrecha con Miguel Grau a lo largo de la vida de ellos y hasta que Miguel Grau fallece en Angamos. Esta amistad es inquebrantable. Bien lo ha dicho el historiador José Agustín de la Puente, que se tenían un cariño de hermanos, y aunque muchos trataron de incordiarlos, esto no llegó a darse. Y ambos siempre avanzaron en la carrera y en la vida pública prácticamente de la mano. Montero estuvo fuera de servicio, regresa y con la revolución de coronel, en ese entonces coronel Prado, tras los incidentes con España,
va a incorporarse a esta revolución restauradora, como le llamó Prado, y manda la Marina, se le hace comandante general de Marina, se le asciende capitán de navío muy joven, apenas 30 y tantos años, 35, 33 años. Y esa Esto, ascendencia o esa carrera meteórica, ¿a qué se debe? bueno, hay que ver, que en la época pues los ascensos no se obtenían como en nuestra época, ¿no? O No, no hace no, mucho tiempo. claro, Es claro, no decir, eran tan peleados, pero de todas no, maneras, ¿a no qué se solamente debe? eso, no solamente eso, sino que no había, pues, tienes que cumplir tantos requisitos. Había un reglamento, cierto, que después se va a poner más específico, pero digamos que había cierta flexibilidad, no tenías que contar con un Correcto. requisito de años, o si lo Ajá. sabía con detalle, los gobiernos pues se pasaban por ojo, como decimos nosotros, esas disposiciones y los ascendían por cuestiones muchas veces políticas. Ajá. Entonces, Montero, como decíamos, vincula su accionar profesional a la política también, ¿no? Pero es él, digamos, que entra a raíz de esta participación en la guerra con España y participa en el 2 de mayo, porque siendo comandante general de escuadra restaurador, la Marina Restauradora le dan el mando de la edición naval. Recordarás tú que el resto de la parte importante de la Fuerza Naval está en Valparaíso y, y en el 2 de mayo del 66 Montero comanda, hizo su insignia en el vapor Tumbes, un vaporcito de apenas 40 y algo metros de eslora, y se enfrenta valientemente a los españoles, cara a los españoles. Claro, es bastante Eh, loable porque era toda una flota española y los barcos que y, teníamos nosotros, pues y, era un y, tercio del calado que tenían así los. es, unos cuantos monitores O sea, antiguos. valor tenía el O tío. sea, Montero es un tipo vehemente, es un hombre de carácter, es un líder nato, ¿no? De carácter, bueno, no exento pues de las pasiones humanas, la ambición por el poder, ¿no? Sin duda un patriota honesto, pero que a veces en la vida, en su vida, se dejó llevar por esos arrebatos, esos impulsos que no siempre le jugaron bien. Claro, somos humanos, de todas Él, maneras, algún defecto tenemos que tener. por supuesto, era una persona que tenía su ego, le gustaba, era muy jugador de rock and roll, bailarín también se dice, y en la vida pública, después recordarás tú este famoso juicio que se hizo de donde surge precisamente la idea esta de los cuatro haces, que para algunos es una idea posterior o un invento del siglo XIX, del siglo XX, yo creo que es desde esa época, Ajá. por la razón de que Montero, al que poco después del 2 de mayo se le da el mando del monitor Huáscar, y se van y están en Chile, porque todavía la escuadra está concentrada en Chile. Grau está mandando el Unión, el Unión, García y García está mandando la Independencia, y Manuel Ferreira se está mandando el América, que es la gemela de la Unión, que se pierde en el maremoto de 1868, en Arica. Lo cierto es que estos cuatro marinos jóvenes, jefes destacados, ¿no? Se hacen conocidos con esto. ¿A raíz de qué? Mejor dicho, de que en esa época, estamos hablando de mediados del 66, el presidente Prado tiene la peregrina idea de mandar una misión, una fuerza naval, a luchar contra los españoles en Filipinas, en Cuba y otros dominios que aún le quedaban a los españoles. Y para ello decide contratar a un marino confederado, un marino del sur, que es un comodoro ya retirado, John Tucker, que hay toda una historia de él, un personaje muy interesante. Incluso después se terminó haciendo trabajos para los armados en la Amazonía. Y hay un libro muy interesante que habla sobre el almirante de la Amazonía. Lo cierto es que este grupo de comandantes, o sea, toda la escuadra desplegada en Valparaíso, pues no le cae bien el asunto de que le pongan un gringo a la cabeza cuando ellos acababan de pelearse, batirse en Atao y el 2 de mayo contra nada menos que la Fuerza Naval Española, que era superior, pues evidentemente, a la norteamericana de la época. Es más, estaban comandando la fuerza más importante del Pacífico americano. Es decir, en ningún litoral de todo el Pacífico americano
desde Canadá hasta Chile, había fuerza naval de la magnitud que teníamos nosotros, con 2 corbetas nuevecitas, buques veloces y gran capacidad, y 2 blindados, con uno para fuerza de alta mar, que era la Independencia, y el otro para defensa de costa. Y después vinieron, porque evidentemente había que reforzar la costa, por eso que se compran el Manco Cápac y el Atahualpa, estas baterías flotantes que habían tenido éxito en la guerra de secesión norteamericana. Como fuere, ellos no aceptan, no es que se rebelan, sino estos 4 jefes liderando un grupo de oficiales marín novatos que estaban ahí, ellos renuncian a sus cargos. Finalmente regresan al Callao por intermedio de quien sería después su líder político y correligionario Manuel Pardo y Lavalle, y son enjuiciados, sometidos a juicio, se les habla de traición a la patria, en fin, toda una serie de... Y por supuesto, este juicio no le fue bien al gobierno porque estos marinos que venían pues con el aurea de haber sido vencedores del 2 de mayo, de Atao, y la lucha contra el intento vano español de presionar a sus antiguas colonias, en la opinión pública pues no cayó bien, como decíamos, y fueron absueltos, tuvieron que ser absueltos. Y es muy probable que de ahí haya surgido el nombre de los 4 Ases. ¿Por qué? Porque ellos comandaban, como te decía, los 4 buques más poderosos de la Armada, en general del continente, y es muy probable que en esos encierros, pues estuvieron detenidos, presos en la isla de San Lorenzo, en la casa de un ingeniero Tadeo Terry, que la alquiló para eso, al gobierno, para tener los presos, y en estos juegos de rock and board, ¿no? O de malilla, como también le llamaban, otros juegos de estos, de cartas, que la gente, acuerda, en esa época la gente jugaba mucho, ¿no? Se reunían para jugar cartas, era muy común esto. Y resulta que el palo de la baraja española tiene 4 ases, ¿no? 4 ases. Entonces, 4 ases puestos en mesa, prácticamente no, ganaba la partida, ¿no es cierto? Entonces, un poco podría relacionarse que los 4 comandantes con sus 4 buques poderosos, ¿quién podría ser más poderoso, para la redundancia, que estos cuatro señores? Que este binomio hombre-buque, nuestros comandantes con sus buques. De ahí pienso yo que viene el tema de los 4 ases. Con esos 4 ases en mesa, no había quien se le pudiera oponer. Entonces, como fuere, esto los catapultó a esto, principalmente a Montero, un hombre de buena posición social, por el lado de su familia, por el lado de la familia Flores, económica sobre todo, que estando fuera del país, en estos problemas políticos que tiene, conoce a la hija en Europa, aparentemente, en París, a la hija de Domingo Elías, poderoso terrateniente iqueño que había incluso gobernado el país brevemente en las épocas de los caudillos, primera parte del siglo XIX, que por cuestiones políticas es un hombre de fortuna, pero está viviendo en París, y estando también Montero teniendo que salir de la Armada como teniente primero, estando en su periplo por Europa, conoce a Rosa Elías de la Quintana, quien sería su esposa, que se casaría con ella por coincidencia del destino un 8 de octubre de 1870. Años más tarde, su mejor amigo, su íntimo amigo, como sabemos, se inmolaría esa misma fecha. Montero Flores no tuvo descendencia, pero adoptaron a 2 parientas lejanas, que fueron sus hijas, una de ellas con problemas, me parece, de salud, y la otra fue la que le sobrevivió a ambos. La esposa muere en el 88 y don Lizardo en 1905. Lizardo Montero es uno de los fundadores del Partido Civil, y ahí viene lo interesante. 2 temas interesantes ahí. Con Miguel Grau de la mano, él llega a través seguramente de su relación, los amoríos con Rosa Elías, a relacionarse con buena parte importante de la sociedad de los salones limeños. Va a ser miembro del Club Nacional y del Club de la Unión, 2 instituciones privadas muy prestigiosas. Y con ello lo lleva de la mano a Miguel Grau, estoy seguro de eso, y le abre a ello los salones más importantes, porque Miguel Grau junto con Lizardo se relacionaron muy bien. Me parece que esto ya lo hemos conversado en algún momento en Lima.
a nivel social me refiero, y por supuesto político, secundándolo a Manuel Pardo, a quien han conocido, a quien han tratado con mayor detalle en Valparaíso cuando es enviado Pardo a que transmitirles el rechazo del gobierno a su actitud frente a la cuestión Tucker. Lo cierto es que Lizardo Montero va a ser uno de los fundadores del Partido Civil en 1872. Miguel Grau va a ser quien mueve con García a la escuadra para pronunciarse en contra del golpe de los Gutiérrez, como recordarás. Ajá, Entonces, sí. en el nacimiento del Partido Civil está muy vinculado, y uno de los líderes del Partido Civil va a ser Lizardo Montero, hasta que se separa del civilismo en razón a que en las elecciones de 1876 el Partido Civil no lo apoya. El líder del Partido Civil no apoya su candidatura, sino más bien apoya la de Mariano Ignacio Prado. Y Mariano Ignacio Prado logra, con el apoyo del Partido Civil, o parte del partido, la parte, digamos, más importante, liderada por Manuel Pardo, logra vencerlo a su rival Montero. A mí no me cabe la menor duda de que los destinos del Perú hubiesen sido otros si Lizardo Montero hubiese vencido esas elecciones. Completamente. Es un Siendo un pequeño... hombre de mar, siendo consciente Sí, de la importancia y la desventaja que estábamos obteniendo a partir del año 75 con la construcción de 2 blindados, Lizardo Montero jamás hubiese permitido esa situación. Desgraciadamente el destino decidió que otra persona llegara a la presidencia por las líderes constitucionales o democráticas de la época, y finalmente después también hay un alzamiento de Montero después contra Prado, y llegan a la guerra, y en la guerra Montero pues va a tener luces y sombras, por así decirlo, ¿no? Las luces, en primer momento Prado no lo nombra, no le da un puesto de mando en la escuadra, cosa que es otro error que comete Prado, y que bien bueno, claro en más una... que error es meter la política en temas de ya Sí, de sí, por defensa supuesto, ¿no? nacional. O sea, que siempre que el político Digamos, se mete en la defensa nacional, mata todo. así es. Lo que pasa es que, siendo su adversario político, Claro, no le da el mando de la escuadra, como se lo hizo saber, como le opina Miguel Grau, una carta que le envía Carlos Elías de la Quintana, cuñado de Montero. Él es muy severo, Grau. Grau, si tú ves sus cartas, es muy severo y muy duro en sus afirmaciones muchas veces. Y él dice claramente de que si no hubiese pasado la desgracia de él de Punta Grueso, si Montero hubiese tenido el mando de la escuadra, como él le dijo tantas veces a Prado, o sea, Miguel, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hizo Prado? Lo puso a su lado en tierra, con un puesto de menor nivel, pese a su elevado rango. En esa época solo habían 2 contraalmirantes en servicio activo, comandante general de Marina, Antonio de la Haza en el Callao, y él en las baterías, y no embarcado, que era lo que correspondía. Esto... hace poco encontré una carta interesante en que Montero se la dirige a un ministro a un señor de disco que era ministro de Prado, en el que un poco le da las quejas, pero de manera, en realidad, un poco Montero acepta la situación y se subordina y pone su patriotismo encima de lo que él sentía que le correspondía. Pero en esta carta le desliza ese desazón que tiene de que por cuestión, no, y no lo acusa directamente a Prado, sino dice que por gente cercana a él, que le ha estado con maledicencias, lo ha colocado aquí. Es más, tiene algunas duras expresiones contra García y García, que sabemos tiene una relación distante tanto de él como de Montero por cuestiones políticas, respecto a esto del combate naval de Chipana. Como fuere, la guerra continúa, la campaña naval ya sabemos, y pese a la situación de ser adversarios políticos, Prado toma la decisión de entregarle el mando del ejército a un almirante, habiendo algunos generales, después del fracaso de la campaña de Tarapacá al frente del general Buendía. Yo pienso que esto tiene 2 aspectos. Uno, porque es un hombre de carácter, un hombre que no se anda en vehemente, un hombre dispuesto a poner cara y enfrentar. No es que abundaran realmente. Y eso
entiende un poco cómo, claro, es una explicación que yo lo he tratado de entender, cómo es que Prado puede darle el mando del ejército no solamente a un almirante, sino a un almirante que era su adversario político. ¿No? Y que además de tener éxito en la campaña, evidentemente eso iba a ser un trampolín para una siguiente posición política importante de Montero. Que Claro, duda quizás cabe. puede ser porque ya se le venía la noche, ¿no? O sea, para desfacer ese entuerto, como dice que Cervantes, o sea, Y ya tal sabe vez que este tipo un presente podría. griego. Claro, Es probable, es probable. Sobre todo si él ya estaba con la pérdida del Huáscar, él ya estaba pensando en lo que podía pasar. Yo creo que Prado, cuando cae el Huáscar, es capturado, él ya pierde, es su momento, dice, acá ya claro, se acabó el tema. Acá fuimos. se Y se puso hace cuesta todo el arriba. tango, inventa, pipi, y se fuga. Para mí lo del viaje de Prado es una fuga. No, Sí, son para leyendas todos. urbanas, eso que se llevó plata, eso son tonterías. No, no, no. Él no quiso, el héroe del 66, el que tenía esa aureola enorme, se da cuenta, porque el tipo no era ningún incompetente, en términos, en términos de defensa, como general, conocía, ¿no? No era un improvisado, que no lo era en realidad. De repente tenía otros intereses, sí, que estaban encima de sus conocimientos sobre la defensa, y por eso que eso no le permitieron ver la situación antes del 5 de abril de 79, sus intereses personales, como suele suceder, pero ahí se da cuenta de que acá la cosa está frita y no hay nada que hacer, entonces de repente por eso, pero aún así, él apuesta al general Buendía, el general Buendía fracasa y le entrega. Pero yo creo que tiene que haber algo, una confianza, porque tanta irresponsabilidad no puede haber habido, o sea, tiene que haber habido una confianza en que este hombre, por su carácter, porque era un tipo vehemente, agresivo, muchas veces, iba a saber responder al desafío de enfrentar a los chilenos en Tacna, ¿cierto? Ujú. Claro, siempre pensando de que el jefe, si no estaba presente, iba a ser Campero, porque era el presidente después de la deserción de Daza, ¿no es cierto? Lo cierto es que esto fracasa y en el 26 de mayo del 80 se pierde la batalla de Tacna y ahí, en buen cristiano, en los que conocemos un poco de términos militares y que no nos guiamos por sentimentalismo ni por cosas, la guerra se perdió ahí. La guerra se perdió ahí definitivamente y es ahí donde se debió haber negociado a sabiendas que la prenda territorial ya no había forma de recuperarla. En ese De hecho, momento, un día como hoy es el día de la batalla del Alto de la Alianza, creo, ¿no? así es. Justo, Esa fue la gran ahí, derrota de la guerra con Chile para mí, ¿no? sí. En términos militares, en términos realistas, ¿no es cierto? Sí, O sea, claro, no claro. hubiésemos sido los primeros, ni en Prusia también, en Prusia y Francia acaba de pasar algo parecido, ¿no? Entonces, en ese momento, debimos haber tomado la decisión de acá estamos. Y alguien, después, como sucede, ha sucedido en Europa muchas veces, lo que te entregué ahora te lo quito pasado mañana, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Así es. Antes de desgarrarnos como nos agarramos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que fue tal, porque fue totalmente demoledor lo que nos vino. Sí, claro, es Y no te un hablo, y exagerado no inútil. te hablo de la guerra en sí, sino lo que vino después, ¿no? Demoledor para un país que estaba tratando de surgir. Bueno, como fuere, volviendo a Montero, Montero pues tiene que replegarse, regresa a Lima, hay unas cosas ahí interesantes que he podido investigar, yo investigo realmente esta figura, este personaje hace varios años, he tenido la oportunidad de reunir cartas, información que me permitirán más adelante hacer un trabajo, porque como te decía, Pepe, este es el marino más influyente en cuanto a la vida política, porque la vida política al final es la que decide los destinos del país, ¿no es cierto? Y Sí, sí, claro, y poco, justo te iba a preguntar un poco, paréntesis, nos vamos un rato y volvemos otra vez a la historia y nos vamos y volvemos. ¿Por qué, por ejemplo, por un chico de colegio, por qué debería estudiar a Montero? O sea, ¿por qué en los liceos navales, bueno, me imagino que debe estar sobreentendido que se estudia la vida de Montero, pero un chico de colegio que no es de la Marina. claro, yo creo que conocer de este personaje, que es un personaje primero valiente, que supo asumir responsabilidades en momentos críticos, sea civil o militar, ¿no es cierto? Es un personaje patriota,
es patriota, o sea, es un hombre que quiere a su país, que quiere lo mejor de su óptica, ¿no es cierto? Un hombre honesto, un funcionario que llega a ser presidente y después senador, una persona honesta, que cultiva nuestros valores cristianos, occidentales, y que pone su vida de por medio frente a una situación crítica, que no termina solamente en la caída de Lima, porque él participa en la defensa de Lima, y pudo haber dicho ya, bueno, como hicieron más de uno, hasta acá nomás, ya lo di todo, ya perdimos, ya. Me voy a mi casa, a mi familia, como lo hicieron más de uno. Pero él no, él siguió. Yo creo que la tenacidad, por supuesto, el rey, el emperador de la tenacidad es Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Sí, Eso sin claro. duda, porque eso es Sí. una voluntad de hierro que no la tuvo hasta cierto punto Montero, ¿no? Y hay que distinguirlo bien. Montero es un marino notable, una figura distinguida, un hombre público, y es un ejemplo para los hombres públicos. Puede haberse equivocado, que se equivocó, pero bajo las condiciones en las que le tocó enfrentar, no es tan difícil Sí. equivocarse, Yo creo ¿no? que entre Cáceres y Montero hay un contexto diferente, si bien es cierto, todos están juntos por la desgracia de la guerra. A Balino Cáceres yo creo lo veo más operativo, o sea, mucho más de poner el pecho a la bala y el enfrentamiento directo, mientras que Montero lo veo mucho más diplomático, protocolar y obtener resultados por ese lado que también son importantes en ambos lados, ¿no? Pero el No, pero contexto es es que distinto. él es el presidente del Perú, pues, mientras el cautiverio de García Calderón. O sea, tiene que, y está enfrentado con Iglesias. O sea, es lógico que después de la caída de Lima, o sea, ha caído la capital, ¿no es cierto? Claro, y ahí viene un O sea, la caos, desazón anarquía. y el de control, pues, y el de gobierno, pues, va a ser un caos. Sí. ¿Qué país no pasa por ese caos? Pero sin embargo, nosotros seguimos repitiendo y rasgándonos la vestidura. O sea, 140 años hay gente que todavía se sigue rasgando la vestidura. Es Oye, irónico, ¿no? Sí, sí, disculpa, sí. ¿y qué es? Idiotez y media. Porque no hay una reflexión serena, ¿no es cierto? Inteligente, además. Hubo gente que se equivocó, por supuesto. Hubo gente que actuó mal, por supuesto, ¿no? Pero todo eso hay que para extraer lecciones. O sea, los funcionarios públicos, en este caso servidores públicos como Montero, fue gente que puso lo mejor de sí, pero evidentemente sus ambiciones personales muchas veces no favorecieron el accionar del país. Pero en circunstancias tan extremas como la de 1882-83, hay que ponerse en las circunstancias y tener bien claro los acontecimientos Claro, y las sí. fuerzas que estaban contrapuestas y la necesidad de muchas personas y de mucha parte del país de poner fin a la guerra. Y eso es importante, cosa que no se toca. Claro, porque está la figura de Cáceres, de combatir hasta el final, ¿no es cierto? Y eso es obviamente lo más rescatable, porque en cualquier circunstancia de la vida, eh, una persona como esa que lleva las cosas y lucha hasta el final, tiene pues el mayor de los méritos, ¿no? Pero no quiere decir que otros estén equivocados cuando dicen, oye, hasta acá nomás. Y si es cierto, Montero no estuvo en esa línea, que es la línea de Iglesias y de otros, ya al final yo pienso que el hombre está ya un poco abatido. Y la situación de Arequipa es una clara demostración de eso. Aunque él dice que tenía su plan, que se replegó a Puno porque iba a ser reforzado por los bolivianos, yo no dudo que eso haya sido cierto. Pero la responsabilidad de la caída de Arequipa era suya. Y él no la asumió como debió hacerlo. Él le achacó la responsabilidad a gente subordinada a él, ¿no? A buena parte del pueblo arequipeño que, como era lógico, ya no quería combatir porque se acaba de firmar el Tratado de Ancón. Ya la gente, las madres, los hijos, querían que sus hijos volvieran a casa. No querían que entraran a Arequipa como habían entrado en Chorrillos, sabiendo que tenían una fuerza muy superior y mucha capacidad para hacerlo. Claro, el contexto ¿Cierto? social también debe haber sido muy, muy, muy Cosas que intenso y no, muy fuerte, ¿no? cosas que no evaluamos y que no se estudian, ¿no es cierto? No se estudia la parte de la sensibilidad en las familias, en los hogares, ¿no? Claro, claro. Basta ver lo que está, y eso hay que ver lo que está pasando en Ucrania para entender un poco. Hay que estudiar esas partes para uno ver el contexto. Hace falta decir, no, sí, es muy fácil decir de tu situación eso, ¿no?
Claro, Cuando claro. los hombres y las mujeres son puestos a pruebas, ahí están. Ese es el momento. Claro, sobre todo una decisión, o sea, en base a, o sea, porque se estudia la decisión en frío siempre, ¿no? O sea, él dijo esto, él firmó la rendición o firmó esto, el otro, pero tiene que ver el contexto social y la presión que debe tener ese tipo sobre sus hombros Claro. y Y eso en cada personaje, ¿no? así, si nos rasgamos las vestiduras para decir yo sí lo hubiera hecho, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras para Es seguir terrible. generando divisiones a lo largo de más de 100 años, ¿me entiendes? Sí, el mundo Pero del si sí hubiera, creo, ¿no? volviendo al caso de Montero, que hizo los mejores esfuerzos para conseguir armas, para conversar con los bolivianos, para retomarlos a la defensa, hizo sus mejores esfuerzos. Pero en lo que fue el tema de Arequipa, yo creo que le faltó asumir la responsabilidad de lo que era el no haber preparado una defensa adecuada, si es que tenía la capacidad, cosa que era mucho de duda, ¿no? Entonces, como Fere Bueno, terminó la pero guerra, Lizardo su área de Montero, operación es el mar, o sea, es el mar más que la tierra, ¿no? pero Entonces, sí, ahí pones pero un él ya tenía, general, de pero todas acuérdate, maneras. él siendo el presidente tenía el mando político y militar superior, ¿no es cierto? Y su sede era la ciudad de Arequipa. Que hubo rechazo, que tuvo que enfrentarse, sí, eso es una historia a veces difícil de analizar y compleja, pero eso, por encima de ello, este hombre termina la guerra con la frente en alto, porque hizo lo mejor que creo que pudo sobre sus aciertos y sus errores que los tuvo, y no pocos. Y después vuelve a la vida pública, puede ser senador de la República, siempre está al servicio de la patria y muere en 1905 en una casa que aún existe en la avenida, en el Paseo Colón. Y finalmente, Pepe, veteranos, recordar en estos 190 aniversarios, nosotros como marinos, a este importante hombre de mar, cuyo nombre se le dio a la primera fragata misilera construida en el Perú en el año 83, la fragata Montero, la tipo Lupo, eh, cuyos primeros comandos fueron ejercidos pues, por marinos tan destacados como Jorge Gese, Javier Bravo Villarán, segundos comandantes como José Luis Noriega, Alfredo Graham, en fin, importantes dotaciones profesionales que pasaron por décadas en este buque que llevó el nombre de este ilustre marino. Que nos prestigia así y que creo que en la Marina no lo hemos valorado lo suficiente. Creo que su 190 aniversario natalicio es una oportunidad para conocer un poco de la vida de este personaje. Gran amigo, íntimo amigo de Miguel Grau, casi hermanos, como bien diría José Agustín de la Puente, como lo demostraron a lo largo de su vida profesional y la vida privada, siempre juntos, y no por nada Grau le tendría un gran cariño. Eso es lo que yo te quería decir sobre este personaje de carácter, vehemente, cercano muy, muy ligado al pueblo, chalaco sobre todo, un tipo simpático, vehemente y emprendedor de causas que él consideraba pues favorables a los buenos destinos del Perú. Qué interesante, muy interesante, Juan Te Carlos. agradezco te Sí, agradezco la dime. oportunidad. No, no, al contrario, siempre es bueno conocer un poco más de estos marinos que se nos pasan porque nosotros nos centramos, a veces nos enfocamos mucho en el héroe abatido, el que heroicamente dio su vida por la patria. Sin embargo, esta es otra forma de dar la vida, ¿no? O sea, sin embargo, o sea, si bien es cierto, no caes en combate, pero te dedicas al servicio público y tratas de que la cosa mejore o dejar algo mejor para el que te suceda, ¿no? Y Montero yo creo que es eso, ¿no? Y debería ser un objeto de estudio también. Te agradezco esta pequeña charla que hemos tenido acerca de don Lizardo Montero y la siguiente efeméride de otro marino notable para que nos cuentes un poco ese tipo de cosas, esos datitos que la gente no conoce y que es importante saberlo. Gracias. Listo, Juan Carlos, nos vemos. Que te mejores.